Buenos días, amigos. Los saluda Alejandro López, miembro de la promoción 1978 de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en una de nuestras jornadas dominicales. El objetivo de esta jornada justamente es, además de mantenernos actualizados y estar en permanente contacto, la idea es, de manera marginal, tener un camino para hacer frente a las vicisitudes que se nos puedan presentar de manera emocional en el tema ocasionado por el COVID. Y creo que una forma pues, de combatir ello es mantenernos en contacto. Por lo cual les agradecemos a todos los amigos que están conectados y también a los que van a ver seguramente esta grabación en YouTube. La Universidad Nacional de Ingeniería fue fundada en una coyuntura muy especial en el año 1876 con el presidente Pardo, quien invitó al polaco don Eduardo de Havis para que desarrollara un conjunto de acciones, lo hizo viajar a Europa, etcétera, para traer profesionales, formar los sílabos, los currículos de las facultades de la Escuela de Ingeniería en ese entonces. Y en un primer comienzo quiso que este tema de ingeniería, que tan demandado era en esa época, después de la República, o en plenos inicios de la República, quiso hacerlo a través de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que ya existía en esa época. Pero lamentablemente, por razones propias del desarrollo de esta Universidad de San Marcos, más que nada estaba esta dedicada a las cuestiones académicas, jurídicas, etcétera, ¿no? De sociales, de letras, en fin. Y no encontraron, Havish no encontró el escenario idóneo para desarrollar lo que el presidente Pardo le encargaba con respecto a desarrollar las funciones de ingeniería que tanto demandaba el país con la construcción de caminos, carreteras, la industrialización del país, vías de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, se optó por la decisión de hacerlo de manera independiente y así fue como nació en ese año la Escuela de Ingeniería, con fuerza en lo que era arquitectura y ingeniería civil. Perdón, ingeniería civil, sí, ingeniería industrial. Luego, en la década de los años 60, y para ser más preciso, en el año 63, empieza en la UNI la Escuela de Economía. Previo a esto, como ustedes recordarán, algunos políticos fueron deportados a Chile y uno de ellos, el ingeniero Luis Felipe de las Casas Grieve, luego de haber estudiado allá ingeniería comercial, vino al Perú y se creó la Escuela de Economía. En el año 64 comenzó con la Escuela de Economía Aplicada y de Ingeniería Estadística, ¿no? En cuanto a la visión de esta escuela, discúlpame Moisés que me estoy extendiendo un poquito, pero es la primera vez que hacemos una presentación un poquito más centrada de lo que son los fines de la Universidad Nacional de Ingeniería. En cuanto a la misión, esta consistía en la formación de ingenieros economistas y de ingenieros estadísticos, ¿no? Que comprendan, que inventen, que innoven, que lideren y que den soluciones a los problemas y coadyuven a la toma de decisiones para la solución de nuestros problemas como país, ¿no? Y en cuanto a la visión de la facultad, consistía en que al año 2022 la Escuela de Economía y la Escuela de Estadística fueran las escuelas más reconocidas y ubicadas entre las 3 mejores del país, liderando la formación de profesionales con sólidos valores y que capaces de ofrecer soluciones satisfactorias a los problemas de nuestra sociedad. Últimamente habría que hacer una reflexión si esto se ha venido
dando en la práctica, puesto que con esto del neoliberalismo de los últimos años y más que nada pues, han aparecido muchas universidades con un criterio más que nada mercantilista, el aparato productivo del país en realidad pues no ha estado haciendo uso de estos recursos profesionales que vienen estando a disposición del país durante todos estos años. Entonces, las empresas, los negocios, etcétera, más se han estado inclinando por otras universidades con criterios netamente pues, diferentes, ¿no? Bueno, en esta oportunidad, y ya dando pase a nuestro querido ingeniero economista Moisés Murga, él va a hacernos una exposición según lo que ya habíamos previsto y para lo cual les enviamos la invitación. Adelante, Moisés, por favor, y te agradecería que comiences precisando el título de tu exposición de hoy. Adelante. Gracias, Alex. En primer lugar, felicitar a la comisión, a la promoción 7.8 de Ingeniería Económica por permitirme dar esta exposición. Este es un buen mecanismo para que todos nosotros podemos compartir nuestras experiencias, conocimientos sobre un tema definido. El día de hoy me toca hablar sobre la reforma del comercio exterior peruano y de la aduana en los años 1990 al 2000. Tengo propuesta de hacer después del año 2000 hasta el 2020. Es un tema netamente personal lo que voy a exponer y es una visión que no solamente ve aspectos técnicos como es la aduana, sino también tiene que ver con la Organización Mundial de Comercio, que es de política comercial, y tiene que ver con ideologías y sobre todo con geopolítica. Entonces, dicho esto, pasaré a llevar la exposición. ¿Me escuchan? ¿Ven la pantalla? Sí, perfecto, Moisés. Muchas gracias. Bien, gracias. Como esto es algo técnico y también aspecto político y geopolítica y todo eso, yo voy a dar en algunos puntos los hechos y luego voy a emitir mi interpretación de esos hechos. Asimismo, es un tema que no quiero que sea netamente un monólogo, sino que en algún momento me pueden interrumpir para hacer alguna observación, preguntas o aclaración. Entonces empezamos con lo siguiente. De acuerdo a varios libros de historia, una de ellas un chileno que ha hecho un libro de historia desde la antigüedad hasta los años 70 o 80, hay una relación muy estrecha entre comercio y aduana. Se dice que desde que empezó en la historia del comercio, por ahí por Mesopotamia, se han encontrado tablillas donde señalaba que el comercio se financiaba netamente con aduana. Es más, aduana era la interpretación de los tributos, los impuestos. El 100% que recaudaba la aduana era exclusivamente para financiar a los reinos, a los imperios y así sucesivamente. Eso es lo que ahora le llamamos la función primitiva de la aduana, que está al servicio del comercio internacional. La aduana está en función a cómo varía el comercio a través de la historia. Vamos a ver que hay una estrecha relación. Empecemos primero
Yo hablaría acá un poco de que yo ingresé a la aduana en el año 75. Y obviamente en teoría de comercio. Cuando yo ingresé a la aduana, en el 75 ingresé a la Escuela Nacional de Aduanas por un lapso de un año, en la que me dieron capacitación técnica aduanera y también valoración aduanera, que es mi especialidad. Dentro de las teorías del comercio, las que tratan de señalar por qué se origina y si hay ventajas o no, primero de ellos es Adam Smith, con las ventajas naturales y geográficas sobre todo. Luego en la Revolución Industrial, David Ricardo, que trata de señalarlo a través de las ventajas comparativas, ¿no? Donde ya el industrialismo existe un proteccionismo entre las industrias de Francia con el Reino Unido, con Italia, a los Estados Unidos. Luego, en el año 1933, Heckscher y Oberlin tratan de señalar que la teoría de David Ricardo no solamente es en base a la productividad del trabajo, sino que también es a través de los otros factores, el capital, la labor, y luego ya podíamos ampliar a tecnología y otros, ¿no? Y finalmente otro de los teóricos del 2008, Paul Krugman, que es premio Nobel de Economía, donde señala que el comercio, el aporte que hace es que el Estado debe intervenir en, digamos, del comercio y sobre todo de lo que le llaman la producción en masa para reducir costos. Esto es en síntesis lo que nos explican teóricamente por qué se da el comercio. Bien, el punto de inflexión acá fue después de la Segunda Guerra Mundial. El victorioso fue obviamente Estados Unidos. Europa estaba destruida y a través del Plan Marshall pues trató de reactivarse la economía. Maynard Keynes, que todos hemos estudiado con su teoría del empleo, el interés, ¿no? Una participación del Estado para reactivar la demanda, señala en su estrategia que debe crearse 3 organismos de tipo comercio internacional. El Fondo Monetario Internacional, porque la balanza comercial, la balanza de pagos, obedece al movimiento de las exportaciones e importaciones. Es un flujo básicamente monetario. Él lo ve por el lado monetario. Y tiene el control de la emisión de esas divisas, obviamente señalada en ese momento el patrón oro, que el dólar debería ser, creo que era $35 la onza, debe ser $1 equivalente a ese dólar, de tal manera que se anclaba a eso para evitar digamos, la inflación. Luego el Banco Mundial, una especie de poder ayudar a los países deficitarios y a países en desarrollo a cómo poder resarcirse en su déficit comercial y lograr pues un crecimiento también de ellos para que todos puedan beneficiarse del comercio internacional y de la economía mundial. El otro tercer grupo era la Organización Internacional del Comercio. Pero aquí Estados Unidos no aceptó esta inclusión. Ellos, o sea, Estados Unidos se quedó con el Fondo Monetario y el Banco Mundial en Estados Unidos, cuando pedía Maynard Keynes que sea en Europa. Entonces tenían el dólar, tenían el control del Fondo Monetario porque ahí es en función a las cuotas, y hasta ahora el dólar es la moneda internacional. Es más, la competencia le están haciendo otros países, China y Rusia, por decir, ¿no? Bueno, ya es un problema ya ahí económico, que después podríamos ahondar más. Al ver que la Organización Internacional del Comercio no podía funcionar, porque el Congreso de Estados Unidos no lo aprobó,
es que las Naciones Unidas se preocupa por crear dentro de uno de sus mecanismos el GATT. Pero antes de pasar al GATT, en esta figura es que el comercio no solamente se mueve en mercancías, se mueve a través del precio las divisas, el flujo financiero. Y no solamente se mueven mercancías y servicios, perdón, mercancías, dólares, sino también servicios. Acá hay un montón de operadores de servicios alrededor del comercio, como puede ser el transporte, el seguro, los contenedores, la marítima, los agentes marítimos, en fin, hay del comercio. ¿Quién tiene el control de estas fuerzas que les he hablado? Divisas, tipo de cambio y el movimiento de mercancías, ¿no? Bien, un poco ya centrándonos en aduana. ¿Cuál es la misión de las aduanas habidas y por haber? En todas las aduanas del mundo es el control de ingreso y salida de mercancías y sus medios de transporte. Y por ende también a las personas, porque las mercancías no son personas ni los medios de transporte son personas. Hay un exportador, hay un importador, hay un transportista, hay un vehículo, un avión, una nave. Entonces, ¿quién controla eso a nivel mundial? Es la aduana. De acuerdo a nuestra legislación aduanera nacional, su capítulo de definiciones señala que la aduana es el órgano estatal y técnico encargado de aplicar la legislación del comercio exterior nacional y además los convenios internacionales firmados por nuestro país. Vean ustedes que ahí es un organismo estatal y técnico. No es el que formula la política del comercio exterior. Para eso está otros ministerios, ¿no? El comercio exterior, está Cancillería, gobierno toma en 5 años esa potestad, puede, digamos, señalar qué política de comercio exterior quiere aplicar y la aduana lo único que hace es aplicarlo. Bien, acá brevemente, y tomado del libro de este chileno, La historia de las aduanas, tuvo desde sus inicios una función recaudadora. Aduana igual impuesto, era la ecuación. En la primera revolución industrial, la aduana se caracteriza por tener una función netamente proteccionista. Obviamente cada uno quería, bueno, el primero fue Reino Unido, Inglaterra con su producción en masa de textiles, la utilización de la energía del carbón, y obviamente ahí sí necesitaban protegerse frente y crear toda una industria nacional fuerte. Posteriormente, ahí ya en los años 1800, casi entrando para 1900, hay el liberalismo, la segunda revolución industrial, donde ya necesitan irse más allá del mercado interno de cada país y necesitan el mercado mundial, entonces ahí necesitan un liberalismo. Luego hay, después de la Segunda Guerra Mundial, Primera y Segunda Guerra Mundial, se vuelve nuevamente al proteccionismo llamado neoproteccionismo. Después de la Segunda Guerra Mundial con el GATT, que hemos dicho que es de las Naciones Unidas, se comienza a germinar la idea del neoliberalismo. Hasta que en los años 70 u 80 comienza a haber un neoproteccionismo y aquí estamos ahora, casi el año pasado con Donald Trump a nivel mundial se ha vuelto un poco al neoproteccionismo. En los años 60 comienza a haber
en los países de Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, los llamados tigres de Asia, donde le dan un fuerte incentivo a la promoción de exportaciones. Pero ojo, primero tuvieron que, el general Park, después de un golpe militar en el año 64 en Corea del Sur, comienza a promover industrias muy agresivas. Ahí está Kia, ahí está todos los que conocemos ahora en su industria, y fomentar las exportaciones de esos productos, ¿no? Y también se busca que se facilite el comercio exterior, luego de un proteccionismo muy fuerte que hubo ahí en Corea del Sur, por ser uno de los abanderados de esa época. Luego ya con la creación de la Organización de Comercio y la Organización Mundial de Aduanas en el año 95, y al haberse ya reducido el comercio, que había los aranceles sobre todo, las aduanas se encargan ya más con respecto a la lucha contra el fraude comercial y el fraude aduanero. Y también se da más énfasis en la protección del medio ambiente. A partir del 2001, con la caída de las dos torres en Estados Unidos presiona a la OMC y a la OMA para ya introducir la lucha contra el terrorismo internacional. Y también énfasis a su financiamiento, que es la lucha contra el narcotráfico internacional. Eso es a grandes rasgos las funciones que hasta la fecha ha tenido las aduanas a nivel internacional. ¿Qué organismos internacionales administran las aduanas a nivel internacional actualmente? Una de ellas es la Organización Mundial de Comercio y la otra es la Organización Mundial de Aduanas. Ambas creadas en el 95, después de la ronda de Uruguay y un acta de Marrakech. Bien, ¿cuál es la transformación del GATT en la OMC? El GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles de Aduana y Comercio, se vio que después de la Segunda Guerra Mundial el proteccionismo era demasiado, por obvias razones, ¿no? Todos querían dar trabajo en sus economías porque estaba destruida. Entonces había que ir con este liberalismo para poder ampliar las fronteras, el comercio, y una de las dificultades eran los aranceles elevadísimos. Yo les voy a contar después que cuando yo ingresé en el año 75 había tasa de arancelario hasta el 500%. Eran muy elevados. ¿Cuál es el objetivo del GATT? Liberalizar el comercio internacional de mercancías basado en las teorías de Adam Smith, David Ricardo y algo de lo que hemos visto de Chechen Owen. ¿Cuál era su primer el mecanismo para poder liberalizar el comercio? Reducir todas las restricciones arancelarias y no arancelarias. Hay 4 principios del GATT que todavía se mantienen en la OMC y que no debe ser ignorada por todos, ¿no? Primero, es un comercio sin discriminación. A esto se le llama la cláusula de la nación más favorecida. Excepción a los acuerdos regionales. ¿Qué quiere decir esta cláusula? Si un país A comercia con 2 países, B y C, y el A le dice, bueno, tus productos de B pueden ingresar con 10% a valores, tus mercancías. Y el otro tenía antes 50%. Inmediatamente tenía que irse al arancel más favorecido. O sea, era automático.
Pero como vamos a ver, era un problema, primeramente que en el GATT en el año 52, que nuestro país lo firmó, en el 52, era lo que se llamaba para los países ricos. Muy pocos países en desarrollo. En ese momento el GATT no era algo obligatorio para los países, no eran vinculantes, como dicen los abogados. Segundo principio, protección a la rama de producción nacional única y mediante el arancel de aduanas. Ojo, solo el arancel de aduanas es el único instrumento. Eso muchas veces, muchos gobiernos se olvidan de esto, pero sí lo utilizan muy bien ahora Estados Unidos contra la importación chino y China contra Estados Unidos, Europa contra Estados Unidos, en fin, hay toda una guerra comercial. ¿Por qué? Porque el GATT y la OMC sí permiten la guerra arancelaria. Eso sí, pero no otro mecanismo. Para lograr ese objetivo, se han tenido que ir a las rondas arancelarias. Nosotros tenemos casi como 8 rondas arancelarias desde su creación en 1948 hasta hace poco, y que a la fecha ya prácticamente se ha cumplido y ya no hablamos de un GATT arancelario, sino de un GATT no arancelario. Y el último principio es el trato nacional. Solo, o sea, cualquier mercancía extranjera nacionalizada debe tener el mismo trato que una mercancía de origen nacional. Ahí yo me acuerdo de una vez un ministro de Agricultura de hace años, venía manzana de Chile y acá producíamos manzana de Chile. Y se le quería aplicar mayor IGB, mayor en importaciones se cobra también esto, que a las mercancías nacionales. Bueno, esto era porque desconocía este trato nacional a las mercancías extranjeras, que ya han sido nacionalizadas. Son principios básicos, pero que a veces muchos políticos se olvidan, ¿no? Bueno, estos son los 4 principios del GATT. Cuantitativamente, los aranceles, como ustedes ven, es inversamente al volumen de importaciones. Por eso el acuerdo es sobre aranceles aduaneros versus volumen de comercio. Tasas arancelarias versus volumen de comercio. Estas son las 8 rondas de negociaciones arancelarias del GATT. Como ustedes van a ver, la primera fue en el 47, con una reducción de 20%, el plazo, cuántos países, y hasta la ronda de Tokio, en el año 73-79, donde ya no era un problema los aranceles, casi todos los países habían reducido los aranceles, ya no era muy obstruccionista desde ese punto de vista. Después de la ronda de Tokio, lo que se preocuparon fue más por otras restricciones no arancelarias, como por ejemplo el valor en aduana, que luego vamos a hablar brevemente del acuerdo de valor de la Organización Mundial de Comercio. Y la última en la ronda de Uruguay, que crea la Organización Mundial de Comercio y el GATT se transforma en el GATT se transforma en OMC y el Consejo de Cooperación Aduanera en la Organización Mundial de Aduanas. Después de esta tenemos la ronda de Doha, que empezó en el 2000, ya estamos en 2020 y todavía no culmina. Porque no es fácil, son 168 países, creo, entre países desarrollados y desarrollados con diversas ideologías, y ponerse de acuerdo, por ejemplo, subsidio de alimentos, es bien difícil poder llegar a un
a un acuerdo. Entonces, eso todavía está en veremos. La OMC, creada en el 95, después de la ronda de Uruguay. ¿Cuál es la diferencia con GATT? Primeramente, ya no hablamos del GATT de mercancías, sino también hablamos del GATT de servicios. Los servicios en el comercio internacional han crecido bastante. Consultorías, transportes, seguros, etc. El mundo se ha diversificado en servicios. Esto de los software, tecnologías de punta, etcétera, etcétera. Y lo otro que sí digamos, les preocupa mucho a los países desarrollados es la protección de la propiedad intelectual ligada al comercio. Creo que acá lo vamos a ver. Acá está. El GATT de mercancía, que ya lo conocemos, el GATT de servicios, que recién comienza a repuntar en el comercio internacional, y esto de acá, de la propiedad intelectual. ¿Por qué razón? Todos los productos de marca, vamos a decir, Francia tiene cantidad de ropa, perfumes, relojes de marca. Estados Unidos y Europa, zapatillas, Nike, Reebok, Dior, qué sé yo, de las marcas de ropa, etcétera, etcétera. Pues bien, resulta que en el comercio internacional hay países del sudeste asiático, sobre todo, que entran a la piratería. China es uno de ellos, ¿no? Entonces, esta es una preocupación que se ha creado para que en el comercio internacional se luche contra ello, ¿no? La OMC es un foro político. La Organización Mundial de Aduana es netamente técnico. Entonces, vamos a ver cómo trabajan los dos. Ahí está la Organización Mundial de Comercio del 95. Esta es su página web. Y después del 95 ya comienzan a haber otros temas también, que creo que por eso es que no se logra culminar con la ronda de Doha. El medio ambiente, inversiones, competencia, transparencia en la contratación pública, facilitación del comercio electrónico y otras. Entonces, ponerse de acuerdo en esto lo están viendo bien difícil. Acá entramos a la parte técnica. El Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas, creado en el año 52 por los europeos y en ese momento solamente para los europeos. ¿Qué pensaba hacer Europa? Primero, imitar a Estados Unidos y crear Estados europeos. Pero para llegar a eso tenía que primero crear una zona de libre comercio y luego una unión aduanera. Entonces, pero para llegar a una unión aduanera tenemos que tener un lenguaje en cómo identificar las mercancías. Porque identificar mercancías no es lo mismo pues que uno va al mercado y le pone tomate, papas, qué sé yo. No es así. Es un número en dígitos, básicamente 4 dígitos, que a nivel mundial, a través de estos 4 dígitos, sabemos a qué tipo de mercancía nos estamos refiriendo. ¿Para qué sirve la nomenclatura? Para identificar qué arancel ad valorem se va a aplicar, porque eso es lo que exigió para las negociaciones arancelarias el GATT, que todos los países del mundo apliquen aranceles ad valorem y ya no los específicos, porque solamente con ad valorem podemos negociar a nivel internacional, reducir, aumentar, proteger. Entonces se crea el valor en aduana porque el ad valorem solo se aplica sobre un valor, que desde ya le digo que no es lo mismo que el precio de factura. Son dos cosas distintas. Precio y valor son dos cosas distintas desde el punto de vista aduanero. Y el otro es, en el año 73, el convenio de Kioto, el convenio sobre simplificación y armonización de regímenes aduaneros.
Estos son los tres mecanismos que el Consejo de Cooperación Aduanera en el año 52 y luego en el 73 los regímenes aduaneros, es los instrumentos con que la aduana trabaja a nivel mundial. En el 95, a la par que el GATT se transforma en OMC, el Consejo de Cooperación se transforma en la Organización Mundial de Aduanas. ¿Cuál es su objetivo? Alcanzar el grado más alto de armonización y uniformidad de los sistemas aduaneros. Acá quiero señalar de que todos los años el director de la OMA siempre nos manda mensajes por el Día de la Aduana, el 26 de enero, cuáles son las directrices a que todas las aduanas del mundo lleguen a este grado de armonización, intercambiando información y utilizando todas las tecnologías de punta. Vamos a ver después, si me alcanza tiempo, de que este mes nuestro país, a través de la aduana, tiene el laboratorio uno de los más grandes de la OMA, y que es subregional a nivel de toda Sudamérica, ¿no? Moderno en toda su tecnología. También tiene su mecanismo de cómo seguir apoyando al comercio internacional, es el convenio Sistema Armonizado Arancelario. A diferencia del anterior, que era la nomenclatura aduanera de Bruselas, que era netamente arancelario, el sistema armonizado es netamente, además de arancelario, es estadístico, para hacer estudio de mercado, para negociaciones, es bien amplio. Creo que hasta incluye el CUODE. Moisés. Sigue el valor en aduana de la Organización Mundial de Comercio, pero ya desde un punto de vista técnico. Moisés, permíteme. Sí. Moisés, permíteme, te por escucho. favor, una breve interrupción. Dado que estamos ya entrando a la parte política, como tú bien dices, y el resto ya tiene que ver mucho con lo que es la OMA, de repente podrías hacer, para las personas que no somos economistas y que vamos a ver este video probablemente, ¿podrías explicar un poquito los intereses a los cuales ya nos vamos metiendo en cada uno de los países que participan del comercio internacional, con su criterio de defender su producción nacional, el nivel de porcentaje de ad valorem, el impuesto al valor en que cada país va imponiendo y que en el transcurso del tiempo han ido variando? Por ejemplo, en estos momentos, el Perú, para importar, por decirte, un vehículo de trabajo, como un camión, por ejemplo, ya no paga valor, o sea, es 0%. Mientras que para otros productos que no se consideran tan importantes para el desarrollo propiamente dicho, ahí ya va apareciendo un porcentaje de impuesto para que ingrese al país. O sea, todo esto con el ánimo de defender la producción nacional, etcétera, ¿no? Gracias. Ya, gracias. Perfecto. Entonces, esto ya lo pueden ver con más profundidad. En algún momento veamos eso. Más bien, Moisés, si me permite, para complementar lo de Alex. ¿Me permites? Sí. Sí. Mira, a ver, ya. Primero tú mismo has explicado, ¿no? La protección del comercio a través de aranceles, ¿no es cierto? Después viene un proceso parancelario, la protección a través de documentos. Después vienen las cuotas de importación, ¿no? Que aplican los países protegiéndose. Entonces son mecanismos que impiden, ¿no? Y también viene ya paralelamente la sustitución de importaciones que nosotros hemos sufrido en esos años, ¿no? Entonces son mecanismos de protección, ¿no? Que ya no hacen flexible el comercio, ¿no? Impiden el libre intercambio, ¿no? Del comercio. Y después posteriormente vienen otras medidas
como son el dumping, ¿no? El dumping, ¿no? Asolapado de los gobiernos para desligarse de lo que he mencionado. No sé si tú puedes decirnos eso o viene posteriormente lo que te estoy mencionando, Moisés. Gracias. Sí, ya. Sí, lamentablemente no me está ayudando el PowerPoint porque justamente iba a entrar al diagnóstico. A ver, ojalá que regrese. Ya, le voy hablando un poco de lo que era la reforma del comercio exterior peruano y de la aduana. ¿Qué pasaba en el año 70? Yo ingresé en el año 75. Lamentablemente no me ayuda acá el PowerPoint. En el año 75, cuando yo ingresé, existía el proceso de la Unión Aduanera Andina, la Comunidad Andina es actualmente, ¿no? Había programas sectoriales industriales, el programa de liberación, el programa petroquímico. Era un modelo traído de la CEPAL, ¿no? Con Raúl Preich a la cabeza, de crear una industria nacional, ¿no? Repartiéndonos entre los países, los 5 países entonces, incluyendo Chile, antes que caiga Allende. Y en ese entonces yo trabajaba en la aduana marítima, aérea, y teníamos, pues, como les decía hace un momento, arancel del 5%. Había una política de prohibición de importaciones. Por ejemplo, un industrial ponía en el Ministerio de Industria su registro nacional de manufacturas y obviamente era prohibido. Restricciones, aranceles que iban del 12% hasta el 80 y tantos por ciento. Habían como 39 o 40 niveles arancelarios y eso era lo que, digamos, acá está, creo. Sí. Y yo viví esa etapa de que los 5 países iban a crear un mercado ampliado, cada el sector industrial se iba a desgravar en 10. Moisés, prende tu... Prende tu... que ha habido un cambio. ¿Ya? Ya, ok. ¿Se escucha? Ahora, sí, puede revisar tu chat por el interno. Creo que tiene dificultades con... Sí, creo que se está yendo la... Sí. Ahora ya volvió, creo. Sí, adelante, Moisés. Ya. Vamos a ver acá. Ya. Voy a irme rápido a la parte ya no conceptual, sino de frente a, bueno, este es algo de la política arancelaria. Ya, en el 2000, esta era nuestra tasa de Valoren, 0% para el 44% de las subpartidas nacionales.
Amplía tu pantalla en PowerPoint, por favor. Ya. Abajo, en la parte baja. Acá, ya. Ya está. Bueno, acá en esta imagen lo único estoy mencionando cómo trabaja la OMA con la OMC y cuáles son los mecanismos, cómo aplicamos el valor, la nomenclatura, la norma de origen, los derechos antidumping y la lucha contra el fraude comercial. Ya. En el año 2000 ya habíamos llegado, aunque esto me estoy adelantando, pero ya en el 2000 o sea, teníamos 44%, ya 0%. Un 12% están afectos 40% de las partidas nacionales. Solo 1% tenía una tasa de valores del 17%. Un 10% de las subpartidas nacionales, un 20% de valores. Y finalmente, 5% de las subpartidas, un 25% ad valores. En el 2020, 0% ad valores, 70%. O sea, prácticamente 3/4 partes, por decir, más de 3/4 partes, no pagan ad valores. Un 4%, casi nada. Un 6%, un 20% de las subpartidas. 11% de valores, un 8%. ¿Qué quiere decir? Que hemos liberalizado el arancel. ¿Por qué? Ya acá viene mi opinión. Porque hemos entrado a lo que se llama en la teoría aplicar las ventajas comparativas. Es decir, ¿en qué nomás somos buenos? En exportar productos naturales. Productos básicos, la minería, la agricultura, pesquería. Es distinto como fue con Velasco Alvarado, que fue netamente proteccionismo. Para terminar esta parte, cómo se aplica la técnica y esto, ¿no? La partidas arancelarias de la OMC, el sistema armonizado, dice 30, 02, 20, ahí es lo que señala la OMA. 90, 00 ya es su partida nacional. Justo esta partida y su partida nacional es las vacunas, que a la fecha tiene un 6% de valores. Si traemos 10 millones de ad valores, vamos a pagar ad valores 600.000 y por IGB 1.908.000, total 2.508.000 en dólares. Ya, me voy de frente al régimen del comercio peruano. Alto nivel de dispersión arancelaria, desde el 12 al 64. Prohibición de importaciones, Registro Nacional de Manufactura, 500 partidas arancelarias. Restricciones a las importaciones, 4.700 partidas arancelarias, vía registro de importadores, licencia previa, licencia de cambio, si tú querías importar algo, tenías que tener del Ministerio de Comercio una licencia previa. El dólar estaba controlado. Tú tenías que pedir al Banco Central de Reserva que te dé con un certificado. Sí, ha dejado de compartir. Ha dejado de compartir y tú hablas. Ya. ¿Pero me están escuchando? Sí. Sí. Ya, ¿están viendo? No, la pantalla tuya todavía. Vuélvela a compartir. Ya, lo voy a... Ya. Está inestable el internet, ¿no? Sí, algo está fallando. Alex, ¿tú ves bien la pantalla compartida cuando pasa? Yo la veo muy borrosa. Sí,
por instantes Baja se pone, resolución. sí, por instantes se pone nítida y por instantes baja resolución. Pero eso debe ser por la fuente, ¿no? Porque con las otras Expo no pasaba eso. Bueno, Sí, pues. porque Ya, parece que hay... eso quiere decir que en la grabación también va a salir mal. Entonces que nos pase el PPT. Sí, sí, de todas maneras, sí. Moisés, ¿estás intentando compartir tu pantalla? Ya, voy a ver eso. Ya. Alex, si no, de repente puede ir sin compartir la pantalla, porque si no, yo no la veo bien la pantalla. Sí, de repente, claro. Yo creo que, Moisés, lo que Sí, podríamos hacer es la sugerencia de Eduardo El Solar, de que nos vayas explicando. Tú vas viendo tu PowerPoint en tu máquina, ¿no? Ahí, a ver. sí, Ahí está, ahora está mejor. Ahora sí se ve perfecto. ¿No, Eduardo? ya. Eh, Mucho mejor, Moisés, súper. Sí, perfecto. Continúa, Perfecto. ya, continúa. ya. Teníamos control de divisas. Estaba prohibido tener dólares dentro y fuera del país. Teníamos un tipo de cambio único, el MUP, ¿no? Y tipo de cambio múltiple, ¿no? Según se tratara de negocios, de estudios, de turismo. Y en cuanto a las exportaciones, teníamos el famoso CERTEX, ¿no? Restricciones a las exportaciones. Eso era la situación antes de la reforma del comercio y aduanero. Estas son las estadísticas en cuanto a la importación y exportación de los años 70 hasta el 79. Como ustedes ven, exportaciones no logramos mucho, de mil millones, importaciones igual. En esta primera quincena, en la época de Velasco, se puede decir que como estaban prohibidas las exportaciones, era para el consumo interno, es porque considero yo que teníamos un saldo de balanza comercial positivo, ¿no? Luego ya con Morales Bermúdez, ya esto cambió y luego ya vino el gobierno de la UNDE y Alan García, que fue una continuación casi del control de importaciones, exportaciones, divisas. Y acá sí quiero mencionar por qué fracasó el modelo industrial de Velasco, pero esa es mi opinión. Si vemos en Corea del Sur, que empezó en el año 64, con un golpe militar del general Park, él obligó con planos quinquenales a que la burguesía nacional, en este caso familias, ¿no? Como Samsung, Kia, y LG y otros, cumplieran la producción a la fuerza. Se les dio un montón de exoneraciones y como era algo geopolítico, porque al norte estaba Corea del Norte y a través de Rusia y China, Estados Unidos le dio gran cantidad de dinero y les ayudó en todo, porque Corea del Norte era industrial antes de la guerra y Corea del Sur era puro campesino. Pero aún así, Corea del Sur ahora pues es considerado como país desarrollado. Si Velasco y todos los demás países hubieran entrado a un modelo de sustitución y industrialización a la fuerza, con alto costo, por supuesto, hubiéramos tenido lo que se decía un Corea, ¿no? Un tipo de modelo de Corea del Sur. El problema es que fue para el mercado interno. Y la clave aquí, para mí, es mi opinión, hubiera sido para
el mercado externo. Producir, pero para afuera. Pero eso no se hizo y esa es la debacle, ¿no? ¿Qué pasó el 11 de septiembre del 91? Al ver todos esos problemas de los años 70 y de los años 80, ¿qué nos dice el decreto legislativo 68, que es la ley de libertad de comercio exterior e interior? El Estado garantiza la libertad de comercio exterior e interior como condición fundamental para lograr el desarrollo del país. El Estado garantiza a los agentes económicos el libre acceso a adquisición, transformación, comercialización de bienes, tanto finales como insumos. O sea, ya no había restricciones, ya no había condiciones de divisas, ese tipo de casos, ¿no? El Estado promueve las actividades para el desarrollo del comercio exterior, lógico. Se le da al Estado la función que normalmente se tiene en una economía de mercado, ¿no? Se dedica a infraestructura, puertos, telecomunicaciones, aeropuertos, o sea, toda la infraestructura para que el sector privado comience a producir. Antimonopolio. Bueno, nosotros teníamos ECASA, ENSI, ECHAP, Petroperú, en fin, ¿no? Acá se dice que se prohíbe todo tipo de monopolización, ¿no? Política cambiaria. El Estado garantice la libre tenencia de dólares. Antes estaba prohibido, ¿no? Y también la libre convertida nacional a un tipo de cambio único. Ahí se crea el tipo de cambio que dice la oferta y la demanda, y que la Superintendencia de Banco y Seguro a diario emite su resolución cambiaria, ¿no? Principio de buena fe. Ya, este fue un cambio tremendo en toda la administración pública, ¿no? Presunción de veracidad es la base para todo trámite administrativo del comercio exterior interior. ¿Qué quiere decir? Antes, cuando iban a aduana, tenía que entregar una serie de papeles, factura, qué sé yo. Ahora no. Con el teledespacho, que ya es la parte del 2000 al 2020, por decir, más del 70% se le cree. Ya tú mándame todo lo que tú, es tu verdad, envíame. Yo parto del principio que tú me estás diciendo la verdad. Pero yo luego, como control y fiscalización, sí voy a tu domicilio, voy a tu empresa y te audito todo, tus libros contables, tus comunicaciones, y si encuentro que has actuado mal, pues viene ahí la sanción, la denuncia penal o infracciones si es que hubiera lugar, ¿no? Este es el principio de la buena fe. Negociaciones comerciales internacionales. Bueno, con esto el Estado ayudó a ¿por qué somos miembros del Consejo de Cooperación Aduanera? Porque antes no éramos. Con el GATT sí, la OMC sí. Porque hemos hecho los TLC con Estados Unidos, con China. Es por esto. Porque hay PROM Perú. El drawback. Ya, acá sí tengo una observación, ¿no? Bueno, en principio, una de las directrices de la OMC, el GATT primero, es que uno puede exportar toda mercancía menos los impuestos. Entonces, para eso hay que devolverle los impuestos. Es más, cuando uno viaja al extranjero y compra un producto y quiere traerse como pasajero, te dan la factura con su IVA y te vas en la aduana a que te devuelvan ese impuesto porque tú estás sacando ese producto de tu país, ¿no? Hay una ventanilla, te devuelve el impuesto. En la exportación sucede esto, pero como vamos a ver luego en el convenio de Kioto, solo se devuelven los derechos e impuestos a la importación. En el caso nuestro, es el 5% del FOB, que no tiene nada que ver con los derechos e impuestos a la importación, y como ustedes han visto, casi más de la 2/3 parte es cero. Cero. Ya, en la política impositiva, en la importación prohíbese la aplicación de sobretasa, alícuota, cualquier gravamen, con la sola excepción de derechos arancelarios y de los impuestos que da el mercado interno, o sea, IGB selectivo.
Bueno, cuando yo ingresé en el año 75, había 12 tipos de impuestos. Flete de mar, fondo ganadero, fondo universitario, fondo, en fin, unas tarifas consulares, etcétera, etcétera. O sea, todos se agarraban de las importaciones para tener un ingreso, ¿no? El valor en aduana. Bueno, nosotros aplicábamos antes la definición de valor de Bruselas, que era proteccionista y recaudadora. Y como no habíamos firmado este acuerdo de Bruselas, no era vinculante y hacíamos lo que era una discrecionalidad tremenda, ¿no? Entonces acá es que recién con el acuerdo de la OMC es que ya hay reglas fijas y todos los países del mundo aplican ese método y ya no hay valores referenciales mínimos, etcétera, etcétera, ¿no? Política de exoneraciones. Bien, acá se elimina todo tipo de exoneración porque había cantidad de exoneraciones de cada sector, ¿no? Es propio de la época de proteccionismo e industrial de la época de Velasco, ¿no? Con excepción del artículo 5 del 033, que quiere decir, por ejemplo, nosotros tenemos convenios ya con la OMC, que tenemos acuerdos con otros organismos internacionales, como los diplomáticos, el reglamento de equipaje, algunos regímenes aduaneros, donde están exonerados de los derechos. Política de restricciones y prohibiciones. Nosotros teníamos el Registro Nacional de Manufactura, las licencias previas, una serie de certificados que prohibían o restringían. Acá no. De un plumazo se derogó todo y solo quedaron las que tengan que ver con, digamos, protección fitosanitario, DICAME, que tiene que ver con armas, municiones, salud, DIGESA, DIGEMIT, etcétera, etcétera. Ya se redujo tremendamente esa política de prohibiciones y restricciones. Normas técnicas. Nosotros teníamos en ese entonces el ITINTEC, normas técnicas de calidad. Bueno, demoraba por lo menos el despacho, que si tenía calidad, etcétera, etcétera. Ahora lo asume Indecopi, que es mucho más rápido, y además en la OMC hay un acuerdo exclusivo de cómo un país debe aplicar las normas técnicas, hay todo un acuerdo, así como el acuerdo de valor, y Indecopi se encarga de aplicar eso, ¿no? O sea que a nivel mundial eso está regularizado. Cuota de importación, no, porque en nuestro país no hemos aplicado cuota de importación de ninguna manera, ¿no? De azúcar, de eso no. Dumping y subsidios, ya. Antes de la reforma, el Ministerio de Industria aplicaba derechos antidumping y subsidios, pero de una manera muy a la criolla, ¿no? Como en el acuerdo de la OMC hay todo un manual de cómo se debe aplicar dumping y subsidios, actualmente eso lo aplica Indecopi, ¿no? Si ustedes han visto en el diario oficial peruano sus resoluciones, hacen todo basado en el acuerdo de la OMC, cómo se aplica los derechos antidumping y los derechos compensatorios. Finalmente, una transitoria que deja de ser transitoria y se hizo infinita. Habían los derechos específicos. El derecho específico se aplica fundamentalmente a los, ¿cómo se llama? Productos agrícolas. Arroz, azúcar, en fin, todas esas cosas, maíz, sorgo. Esto se dio solamente por un año de prórroga. Sin embargo, hasta ahora se sigue aplicando esto. Quizás la explicación de esto es que los países desarrollados subsidian tremendamente a sus productos agrícolas, ¿no? Estados Unidos, Europa, tienen, digamos, un temor contra sus agricultores, no quieren
dejarlo. Y hasta ahora, por ejemplo, la ronda de Doha no pueden esto porque tiene todavía gente en agricultura y de repente sucede lo que sucedió hace poco ahí en Ica, ¿no? Bueno, este es 6.8 que tiene que ver con la flora y fauna. Esto ya es la Constitución Política del 93, ya después tenemos una economía social de mercado, libertad de comercio, pluralismo, libre competencia, libre disposición de moneda extranjera, y el arancel de aduana es fijado por un decreto supremo de economía y finanzas con algún sector productivo. ¿Hasta ahí alguna pregunta antes de entrar a la reforma aduanera? Sí, habría varias preguntas, Moisés. Sí. Mira, tú sabes que primero, pues, para promover las exportaciones se creó el CERTES, ¿no es cierto? Sí. Inclusive yo le ayudé como asistente a Octavio Chirino, que es profesor de SAN, que ha estudiado en la Tecnológica de Massachusetts. Su profesor fue Samuelson. Entonces yo le ayudé, pero en vez de promover las exportaciones, muchos se han enriquecido. Inclusive exportaban piedras en contenedores, etcétera, y se hacían acreedores de CERTES, pues no, muchos se han vuelto millonarios. Entonces, ese es uno. Después viene, estoy haciendo un panorama del aspecto de la política aduanera aplicada y que no ha sido favorable para el país. Después viene el primer gobierno de Alan García. Tú sabes que surge pues el dólar MUC, ¿no? Después la licencia previa de importación. También, ¿no? Perjudicó totalmente, ¿no? Nos perjudicó totalmente. Yo digo a mí no, porque en esa época yo era el encargado de las exportaciones, importaciones de comercio exterior de los supermercados, todo, galas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros teníamos la potestad de tener la licencia previa con los gremios de carniceros, pero éramos los únicos, no todos, ¿no? Entonces pues hicimos por qué cantidad, pues no, ya lo que quiero decir, ¿no? No éramos los encargados para poder importar la carne de Uruguay, ¿no? Entonces ese era uno. Después, ¿no? El dólar MUC, ¿no? Que todos se han enriquecido donde había un control del dólar, ¿no? Entonces, así como estos, ha habido políticas que en vez de favorecer han dañado y perjudicado al comercio, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Entonces, y el otro es pues que yo te dije, pero creo que tú lo vas a ver en la segunda parte, sobre el Tratado de Libre Comercio también que nos perjudica a nosotros, especialmente con Estados Unidos, Japón, donde nos prohíbe, entre comillas, exportar productos con valor agregado y solamente exportamos productos de materia prima, ¿no? Que es para una discusión tremenda, ¿no? Y ahí yo quisiera que tú nos ayudes a interpretar todo esto política que nos han perjudicado. Pero lo primero, sí, capaz podrías hacer un comentario. Ya, Moisés, gracias. Gracias, chao. Es cierto, lo del CERTES, en primer lugar, cuando yo ingresé a la aduana, el CERTES lo emitía la misma aduana. Prudencio Aranda, un profesor de la escuela de aduana, era el que tenía el área de exportaciones y otorgaba el CERTES. Y él pues nos contaba de que no había una forma de controlar. Ojo que cuando yo llegué a la aduana todo era manual, no había calculadoras, libros, es decir, al no haber la tecnología de control, todos hacían eso. Ya después, posteriormente en los años 90, por una pasantía logré ir a la zona franca de Colón de Panamá.
Y ahí nos dicen los aduaneros, porque eso está bajo control aduanero, no como acá, que es otro de los problemas que hasta ahora no lo resolvemos. Todo el cerco de la zona franca de Panamá, que es casi toda una ciudad que da para el Pacífico, no tiene el control la aduana. Y uno decían que de un montón de países iba a la zona franca de Panamá y también del puerto de Panamá, donde traían piedras y que sus países le llamaban acá a la zona franca diciendo que qué cosa había llegado acá, o sea, a la zona franca, y le decían pues que era piedra, ¿no? O sea, la aduana en ese entonces no tenía forma de controlar, no solamente en el Perú, sino en todos los países. Donde hay incentivos tributarios, ni hablar, es propicio. Lo otro, con respecto al TLC, bueno, China, tengo que hablar de todas maneras de eso, antes de los 60, ¿por qué se van Adidas, todas las zapaterías, todos los productos industriales, farmacéuticas, se van a China, se van a Singapur, se van a Corea? Yo que estaba en la aduana y veíamos las importaciones de marca, qué sé yo, televisores, ropa, todo decía Made in China, Made in Corea, Singapur, Malasia. ¿Por qué? Porque la mano de obra es barata. Tengo colegas que han ido a China mismo y en la época para ver textiles, por ejemplo, había cama caliente. O sea, se trabajaba 3 turnos. O sea, sí, y nadie dormía, o sea, trabajaban con salarios bajos. Pero ahora que China ya después de los 80, 90 comienza a surgir y se crea una clase media grande, ya es costoso la mano de obra. Y Estados Unidos con todo esto quiere llevar ya, por ejemplo, a otros países, la India, por ejemplo, está viendo Estados Unidos a la India porque todavía en la India hay mano de obra barata. Y China, a su vez, como ya tiene una alta clase media, África está tremendamente interesada en África, haciendo grandes inversiones que ahí produzcan su producto porque la mano de obra es barata. Quizás eso explique algo de lo que sucede con los TLC entre Estados Unidos y Perú. ¿Qué es lo que le interesan a ellos tener mano de obra barata? Y obviamente con más detalle lo daré en la segunda parte, ¿no? Espero haber respondido, Manuel. ¿Me escuchan o no? Sí, Moisés, gracias más bien, ¿no? Va a ser interesante la segunda parte y esto se presta para una discusión, ¿no? Bien significativa de todo lo que ha sido el comercio, ¿no? Exterior de Perú, ¿no? Que a veces no podemos decir que no ha sido tan favorable, ¿no? Y hay muchas cosas por sacar, ¿no? Por decir, ¿no? Capaz, no sé, ¿no? Es bien riesgoso, ¿no? También, ¿no? Más bien, gracias. Gracias, ¿ah? Correcto. Correcto, muchas gracias, Manuel. Moisés, más bien, ¿Puedo? sí, adelante, Manuel Cos. Sí, hola, buenos días. Disculpe Sí. mis interrupciones propias, pero de lo último que has dicho, el justamente buscar la mano de obra barata ahí amerita una reflexión, pues no, o sea, la mano de obra es un factor de producción, ¿no? Entonces, donde haya más mano de obra barata, pues ahí está el capital, el otro factor de producción, y ese es el interés, ¿no? Entonces, decir, hablar, y en estos términos ya pasa a la economía política y a categorías de las cuales se tiene temor, ¿no? Entre una mezcla de temor y vergüenza, ¿no? O sea, porque se está hablando justamente de, o sea, en China en algún momento, pues, y ahora en la India, trabajan solamente por comida y casa, ¿no? Y un seguro hospitalario, ¿no? Y eso quisiera que me lo confirmen, ¿no? O sea, pero yo quería hacer una motivación casi provocadora a Moisés Mura, a quien conozco muy bien, y hemos compartido varias veces cursos de aula, y justamente en el año 75 nosotros estábamos, pues, creo que
entrando a primera, a la mitad de la carrera, ¿cierto? ¿No? Entonces, y él ya estaba trabajando, obviamente, ¿no? Entonces, y justamente el trabajo aduanero siempre me pareció, con el respeto que me merece, fundamentalmente control y cobro, ¿no? Es casi un peaje, ¿no? Esa es la imagen que muchos tienen, muchos tenemos, ¿no? Pero veo la evolución de la aduana, Cierto. veo el avance de la aduana, obviamente que hay eso, ¿no? Pero justamente, y tengo antes había los puestos de vista, revisor y clasificador, que de seguro los ha vivido Moisés, ¿no? Y yo recuerdo mucho un caso de un amigo que era vista, estuvo como 10 años de vista de aduanas, y se opuso a que lo ascendieran a revisor, porque tenía clientes, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, no sé si esos puestos existen ahora. Obviamente, me imagino que la computación habrá contribuido o también ha sido de mesa adecuada, ¿no? Porque ahora obviamente, la delincuencia cibernética está también hasta más adelantada que nosotros, ¿no? No sé qué te motiva eso, Moisés. Gracias. No, aparte de eso, si me permites también, Moisés, Gracias. si me permites, Que- aparte de eso también hay sentimientos un poquito encontrados, aquellos que en algún momento hicimos de importadores, veíamos pues la gran deficiencia que había, no ahora, lo que había en esa época, te hablo del año 90, 93, en donde, por ejemplo, si tú importabas cosas por la frontera del sur, veías que en Chile todo funcionaba como en la aduana de Perú de Chile a Perú, todo funcionaba como un reloj y de marca suiza. En cambio, acá en el Perú, en la aduana de Tacna, Santa Rosa, era pues terrible, ¿no? O sea, mientras allá te demorabas horas, acá te demorabas semanas. Semanas, sí, sí. Y eso era pues Días, ineficiencia que ahora con todo lo que es tecnología de información se ha corregido ampliamente, ¿no? Adelante, Moisés. y una palabra terrorífica, el desaduanaje. Gracias. Gracias. Sí. Ya, gracias. Bien. Voy a pasar entonces a la reforma aduanera. Ahí está. El diagnóstico, 85-90, o sea, ya en pleno gobierno de Alan García I, primer gobierno, ¿no? Demora de despacho aduanero, 15 a 20 días. Reconocimiento físico de la mercancía, 100%. Registro manual de las diversas operaciones y registros aduaneros. O sea, nada automático. Si te llegabas 1000 bultos, no había contenedor en esa época, había tarimas. Uno tenía que hacer de Superman y revisarte los 1000 bultos. Ponle un minuto. Las Pero parihuelas. la ley general de aduana lo decía así. Y si tú no lo hacías, porque en tu diligencia de la póliza de importación, tú estabas obligado, tú no podías decir, dicen, porque te caía la policía, el fiscal, y te decía, no, usted debió haber abierto los 1000 bultos. Eso es lo que dice la ley, y la ley. Pero ni Superman no puede hacer eso, pero esas son las incongruencias, ¿no? Numeración manual de la póliza de importación. Como no había computadora, había un señor todo el día, esos sellos que habían antes, hasta ahora para foliar, eso. Se dedicaba a eso. ¿Te imaginas cómo tendría el brazo? Los locales de aduana, primero que no eran propios. Yo cuando ingresé en el 75, primero en el centro cívico y después en Miraflores, no eran de propiedad de la aduana del Estado. El único que había del Estado era la Escuela Nacional de Aduanas, que estaba ahí en la avenida Javier Prado Oeste, cuadra 14, que ahora está el Ministerio de Medio Ambiente. No existía cómputo. Lo único que existía era el MEF, cuando en Economía y Finanzas, en los sótanos, estaba un centro de cómputo para ver las estadísticas. Profesionales solamente había el 3%.
solamente el 3% eran profesionales. Amplia discrecionalidad del funcionario aduanero. Para un mismo tipo de mercancía, un vista de aduana decía A, el otro vista de aduana decía B. No había uniformidad. Las estadísticas eran retrasadas, poco confiables, demoraban 3, 4 meses. La función recaudadora se cumplía en cada aduana, por eso era recaudadora. Había ahí un local, ahí donde había que recibir los impuestos, y había una máquina así como en las panaderías que te dan un voucher. Y como en el otro lado había una panadería, sacaban ese voucher y con eso pagaban los impuestos. No sé si me explico. No había control de nada. Nada estaba automatizado. Y hay mucho que hablar ahí, ¿eh? Pero eso era a grandes rasgos el diagnóstico de cómo trabajaba la aduana y cómo ya en los 90, y acá sí tengo que mencionar a la ingeniera Carmen Gaona, a Víctor Montero, a Luis Linares Gallo, a varios que vieron cómo vamos a mejorar este diagnóstico, ¿no? Mejorar la imagen institucional vía profesionalización, modernización. Mejorar la eficiencia del agente facilitador, entre eso el agente de aduana, empleando tecnologías modernas, ¿no? Reducción del tiempo de despacho de mercancía, mejorar el rol de la recaudación a través de la banca. Ese era a grandes rasgos sus objetivos. Disminución del contrabando y dictar capacitación no solamente al personal de aduana, sino a todos los usuarios del comercio exterior. Crear un área de fiscalización inteligente. Hacer uso de todas las tecnologías que actualmente están en el mercado, y ahí interviene la OMA, como vamos a ver después cómo hasta ahora sigue interviniendo la OMA. Este es el marco legal. Se crea la SUNAT Aduanas, desde el año 92 se llama Aduanas. Hizo 9.000. Ya. Primeramente había que cambiar ese 2% del personal que era profesional y el 69% estudios secundarios y todo eso, ¿no? A través de la ANA se formaron nuevos cuadros jóvenes egresados de las universidades. Por primera vez ingresaban a la aduana como mínimo, tanto ya no se le llamaba vista de aduana, sino especialista de aduana, y ya no resguardo aduanero, sino oficiales de aduana. Al año 1998, el 60% del personal es profesional. Yo diría que a la fecha, en el 2000, ya casi el 100% es profesional. Se modificó la estructura orgánica. Acá, el despacho aduanero, algo que tú hablaste de cómo trabajaban los vistas, ¿no? Por primera vez se crea la semaforización del despacho aduanero. Bajo el principio de veracidad que vimos en la Ley de Comercio Exterior, en todos los despachos de aduana y de otras áreas del sector público, el canal verde, todos declaran, bueno, ahora ya en los años 90 se automatizó, pasan por internet, el 65% de las DAMS, o sea, declaración de aduanas de importación, se le cree. Yo creo en tu palabra y pasa. Un 20% es canal naranja. ¿Qué quiere decir esto? Que un 20% de las importaciones están sujetos aproximadamente a
de que para poder importar necesita certificado de DIGESA, de DICAME, que es la Dirección de Control Armas Municiones, de telecomunicaciones, de agropecuarios, DIGEMID, bueno, es medicamento, creo que ahí tiene que ver las vacunas, y solo un 15% se consideran que son peligrosos, son generalmente importadores golondrinos, ¿no? Que no tienen locales, que no tienen nada, entonces a esos obligatoriamente van a verse físicamente, ¿no? Y se le hace un examen sumario ahí mismo se toma las decisiones, porque generalmente en los verdes son grandes empresas que no se van a escapar, su domicilio está bien, con el RUC, como ahora ya trabajamos con tributos internos, de frente sabemos todo su historial de esa empresa y podemos ir de frente a su domicilio. En 1998, el 60% de los despachos aduaneros es las 24 horas. Esa es la demora. De un día. Se empieza a utilizar un solo documento, a los agentes de aduana también se le hace un cambio tremendo. Antes habían como más de 1000 agentes de aduana y ponían una garantía, por decir, vamos a ponerle cuánto, 50.000 soles, pero movían millones y millones en despacho de importación y exportación. Entonces, si había algo, ¿qué garantía nos daba? Entonces, ahora creo que hay agente de aduana como no pasa de 40, 50, porque tienen que dejar una garantía alta, y la mayoría ya el negocio no es de agente de aduana, sino de operador logístico. Te dan almacenaje, te dan servicio de almacenaje, transporte, en fin. Ustedes ven la propaganda en televisión, ahora son operadores logísticos, y agente de aduana ya dejó de operar. Automatización, ya. Esto se empezó, bueno, ya le hablé de la aduana marítima. Por primera vez se crea un plan piloto de gestión aduanera en la aduana de Tacna, con la Agencia Aduanera del Perú en Arica, Chile, donde se instalaron 2 redes conectadas en forma conmutada. Ello posibilitó el ingreso de manifiesto y carga, también electrónico, y luego se trasladó a la aduana marítima aérea del Callao, y ahora ya tenemos prácticamente a nivel nacional, y se le llama al sistema, es el SIGAT, Sistema de Gestión Aduanera. Prácticamente todo se está automatizando, hay transferencia de datos, gama de productos, y hay todo un personal exclusivo de eso, ¿no? Todos los regímenes aduaneros son automatizados ya. Las estadísticas son, creo que ya en más corto tiempo. Y en el 97 ya se comienza a hablar del teledespacho, teniendo como meta una aduana virtual. A la fecha ya prácticamente casi tenemos una aduana virtual con ayuda de la Organización Mundial de Aduana, que lo veré en la siguiente parte. Sistema de valoración de mercancías. Bueno, decíamos que anteriormente que no habíamos firmado la definición de valor de Bruselas, que era proteccionista y recaudadora, y era discrecional, ¿no? En el año 59 se estableció el sistema de supervisión de importaciones con 4 empresas, SGS, Cotecna, y no me acuerdo otras, para importaciones mayores a $5.000. ¿Con qué objeto? De ver partidas arancelarias, cantidad, calidad. Ellos, en el puerto de origen, ellos ven qué es lo que está subiendo, si existe la empresa, si hay una factura, o sea, son verificadoras. Llega al país y hay un control, digamos, del canal verde, por decir, ¿no? Pero eso funcionó solamente porque querían atribuirse ellos
determinar el valor en aduana cuando ellos solamente son verificadores de precios, pero no determinar el valor en aduana que es propio de aduana. Y en el acuerdo del MEC hay todo un acuerdo sobre supervisión de mercancías, pero que no tiene nada que ver con el valor en aduana. Moisés, permíteme, por favor. Sí. Moisés, Sí, tenemos te 12 minutos. Ya. Por cuestiones del Zoom, te recomiendo que aceleres un poquito, o si gustas, podemos partirlo. Yo creo que lo dejamos ahí, porque voy a arreglar eso y más bien cualquier pregunta. Y en la segunda parte continúo con esto de que ya prácticamente la segunda parte es simplemente pura tecnología, ¿no? Ah, excelente. Correcto, correcto. Entonces, estos 10 minutos los aprovechamos para Sí, sí, conversatorio, para perfecto. discusión, y al final quisiera solamente aprovechar en unos minutos, mientras van pensando sus preguntas, para recordar a los amigos que puedan ver este video, que la Universidad Nacional de Ingeniería, además de la Facultad de Economía, Ciencias Sociales, Estadística y Ciencias Sociales, pues viene contribuyendo con el desarrollo del país mediante profesionales con la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes, la Facultad de Gas Natural y Petroquímica, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ingeniería Textil, Química y Textil, perdón, la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, la Facultad de Ingeniería Ambiental, la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, y la Facultad de Ingeniería Mecánica. Adelante, Moisés. Ya. Moisés, Moisés, disculpa pregunten lo que... Moisés, disculpa que sea muy preguntón, ¿no? Pero yo creo que ahorita todo el mundo, ¿no? Todo el mundo está interesado sobre la importación de la vacuna, ¿no? Ahora vamos a hacer un gran esfuerzo, vamos a hacer un gran esfuerzo. Tú sabes que para importar la vacuna se necesitan ciertos protocolos, ¿no? Tiene que venir refrigerado, etcétera, ¿no? El aspecto logístico. Entonces, tú mencionaste que al valor en es 6%. No sé si será en todos los países eso, ¿no? Ese monto, esa tasa. Eso es primero, para que sepan todo el mundo, ¿ah? Entonces, el otro es los documentos. Los documentos, ¿no? Que se necesitan para que tener una confiabilidad de las vacunas. Todo el mundo está a la expectativa de eso. Entonces, nosotros que somos los importadores, ¿qué documentos? Vamos a hacer un gran esfuerzo. Necesitamos, ¿no? De los países que vamos a importar, ¿no es cierto? Que son necesarios y se exige porque esas vacunas van a ser aplicadas a los seres humanos, o sea, a nosotros. Entonces, ahí, ¿no? Entonces, el aspecto también de pago, ¿no? De crédito documentario, también, ¿no? El despacho de carga, todo eso, ¿no? A ver, hagamos un esfuerzo, Moisés, hagamos un esfuerzo porque yo creo que ahí hay una expectativa tremenda de todos. Ya, Moisés, te dejo eso para que, ¿no? Una cuestión previa solamente. Una cuestión previa. Yo hasta tengo entendido, y sácame de un error si estoy en ello, creo que es el Estado a través del Ministerio de Salud el que estaría autorizado a la importación de vacunas. Creo que los privados solamente podrían participar en las cuestiones logísticas. ¿Es así o no? Ya, gracias. De acuerdo a lo manifestado por la ministra de Salud, cuando Philip Butter dijo que una empresa privada puede exportar acá al Perú, ella dijo que aparentemente el Estado, con el fabricante de China, es el único que podría importar. Pero tengo mis dudas por varias razones, ¿no? Primeramente,
y esto que hay que ahondarlo, Argentina, Chile, Ecuador, Brasil, ¿han hecho compras de las vacunas de Estado a Estado o con empresas privadas? Primera pregunta. Porque lo normal, para mí, y aquí es una sugerencia, y creo que el sector privado lo dijo, una minera, una empresa industrial nacional, ¿no le encantaría importar esas vacunas en el mercado para sus trabajadores y que su empresa siga trabajando, ¿no? Y le ahorraría al Estado? Ya vemos cómo el Estado es burocrático en importar. Eso lo dejo ahí a investigar más. Con ese Pero criterio, cuando la compra es del Estado, perdón, sí, con ese sí, criterio absolutamente de acuerdo, ¿no? Absolutamente de acuerdo, que la minera tiene a su personal, pero también nos ponemos en los riesgos de que el criterio mercantilista de la gente surge y nos exponemos, siendo un tema netamente de salud y netamente crucial. No nos olvidemos pues que hay objetivos muchas veces insanos en este tema, en este tipo de cosas, ¿no? A ver, si me permiten, quiero tercerizar ahí, si me permiten. sí, Alex, gracias, Moisés. Bueno, sí, lo que dice Alex, el temor que dice, que cita Alex es totalmente válido, ¿no? Porque es justamente el tema mercantilista de la salud. Y ese aspecto, o sea, si bien, obviamente, los laboratorios Pfizer, Johnson son tremendos monstruos y que tienen más activos que el PBI de varios países, ¿no es cierto? Pues ok, se contrata con ellos. Pero, por ejemplo, las condiciones y todo, y por ahí hay una sospecha de una falla de alguien del Ministerio de Relaciones Exteriores peruano que hizo una observación interna en la tramitología que había con Pfizer, que comenzaron casi en paralelo con lo de Chile y Bolivia, Chile, perdón, ¿no? Y que hablaba de algo que era no conveniente para efectos de soberanía nacional. No tengo el detalle, pero con ese San Benito se está apoyando varias gente para justamente matar, porque esa es la palabra, matar o crucificar o calcinar o incinerar a la ministra Macetti, que no tengo ninguna razón para apoyarla o nada, pero, o sea, pero se suman a eso. Entonces, pero sí no deja de tener ese riesgo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, yo hice una asesoría hace un tiempo del tema de royalties, ¿no? Y digamos que casi me arrepentí de hacerlo, honestamente, pero obviamente me primó el interés de cobrar y todo, ¿no? Cuando me entero de que hay empresas, por ejemplo, peruanas que hagan un royalty y hacen un convenio con un gran proveedor alemán para traer medicinas exclusivas de efecto muy fuerte para temas de diabetes y temas de nefrología que pasan por diálisis, ¿no? Entonces, y que justamente el sustento para una ampliación y una importación y un reclamo de derechos hizo de que yo me enteré de varias cosas que eran todo el mercantilismo que hay en tema de salud. O sea, este señor es un privado que tiene capital y tiene poder y consiguió la relación cuando estuvo en Alemania, creo, de luna y miel, y la consiguió y todo, y la trajo, y domina todo el mercado. Y hay gente, y tuve que poner en la estadística los grandes o sea, demandantes, bueno, por la afán de investigación, demandantes, gente diabética, gente con cola de diálisis, y que justo incluso hasta tenía casi como política interna, iba a ampliar, a arreglar máquinas de diálisis locales, pero bajo un criterio de asegurar la demanda del servicio. ¿Saben lo que significa eso? Entonces, ahí viene ese riesgo. Y termino con esto. Me estoy enterando de que Canadá y otro país han comprado en exceso, o han calculado mal, no sé, y que pasaríamos ahí sí recién a si es que no alcanzamos los despachos no tanto de la Sinopharm, sino de Pfizer mismo, de que justamente Canadá nos revenda
Canadá revenda y no sé qué otro país. Entonces, ahí sí sería de Estado a Estado, ¿no? Y el tema justamente son las legislaciones internas, todo, una de ellas la aduanera, propiamente dicha, ¿no? O sea, yo quería anotar eso y si es que genera algún comentario de Moisés para aclarar. Gracias. Tocayo, mira, si Sí, te estás escucho. hablando bien fuerte, Tocayo. Yo te voy a decir que se Duele, ha duele. comprado, sí, se ha comprado a sobreprecio. Vamos a decir, Bueno, vamos a subrayar sobreprecio. Y eso ya. es lo que todo el mundo está queriendo escuchar. A ver, Moisés, pasamos a tu respuesta, Moisés, porque eso yo... Ya, gracias. Hace poco, en diciembre, la Organización Mundial de Comercio y la Organización Mundial de Aduanas han dado directivas sobre medicamentos, la vacuna, etcétera, etcétera. Una de ellas creo que le mandé ayer al correo sobre los trámites y otra sobre la partida arancelaria. Ahora bien, de acuerdo a nuestra Constitución, solo por decreto supremo se puede modificar el arancel. Actualmente la partida arancelaria es del 6%, el que se debe pagar en la importación de vacuna. Entonces, por decreto supremo, el gobierno ya, Economía y Finanzas con Salud, deben derogar esta tasa y ponerlo a cero, en primer lugar. Segundo, el Estado, aquí tengo mi observación, ¿no? Dice, no puede conocerse el contrato de compra y venta porque es privado, que es reservado. Yo estoy de acuerdo cuando son entre empresas privadas, importador-exportador, sus contratos son reservados. Solamente por cuestión de fiscalización uno puede investigar, ¿no? Y la aduana lo puede hacer, ir a su libro contable. Pero mi opinión es, si acá el comprador es el Estado, o sea, somos todos nosotros, todos los contribuyentes, deberíamos saber cuál es el contrato, en qué condición de entrega se hace, si es en sí, si es en F, si es en FOB, si tiene seguro, seguro A, seguro B, si es charter. Es decir, todo lo que se le aplica al sector privado, la aduana lo despulga, todo. Pero cuando dice el Estado, el gobierno, el Ministerio de Salud, no, todo está silenciado. Nadie debe conocerlo salvo ellos. Me parece que ahí no, porque el comprador somos nosotros, es lo que tributamos. Entonces debería haberse eso para ver si hay subvaloración, sobrevaloración. Y ojo, acá hay, ¿quién lo importa? Es el Estado, fabricante. ¿Hay pago de regalías? No hay pago de regalías porque hay una patente, hay una marca y esos servicios se pagan. Entonces, ¿eso cómo está? ¿Cómo está en el contrato? O sea, faltan datos como para yo pronunciarme más, lo que no sucedería cuando es un importador privado. Gracias. Perfecto, perfecto, Moisés. Yo creo que como resultado y como corolario de lo que acabas de mencionar, y sobre todo como aporte, como tú bien dices, nosotros somos los importadores directos, si es que es el Estado. Por lo tanto, yo creo que valdría la pena manifestarnos en ese sentido, ¿no? Solicitando la información que tú estás indicando para que todo sea transparente, ¿no? Yo creo que eso es importante. Bueno, amigos, yo creo que la hora... Sí, adelante, Eduardo. Ya nos vamos. Bueno, no, no hay que olvidarse, o sea, yo vi una comunicación de AstraZeneca, creo, en que decía, bueno, pues que ahora estamos no haciendo contratos con privados, ¿no? O sea, ¿qué vas a estar haciendo una compra, pues, de 2.000, 5.000, 10.000 vacunas para tus trabajadores y los contratos son por millones de millones? Entonces, y ahora también no hay que olvidar de que o sea, la Unión Europea ha comprado y ya tiene un contrato súper millonario que excede, así como lo de Canadá, toda su población. Nosotros, la semana pasada hablaron de compras por 65 millones de dosis, más o menos, entre varios. Lo cual, si fueran 2 dosis, tienes al 100% de la población, pero no vas a
a poner vacuna a los menores de 14 años, creo, a los niños, dice, no sé hasta qué edad. Entonces, también tendríamos vacunas de sobra. Y el que tiene el poder de la negociación ahorita son las empresas proveedoras, ¿ok? Y los contratos son privados. Entonces, no es una cuestión de Estado a Estado y algo así nomás. Y por eso, sí, gracias, permíteme, y por eso justamente, como decía mi tocayo, sí, había un sobreprecio, pero acá sí, cuando hablamos de la ley de contrataciones del Estado, hay los riesgos de desabastecimiento inminente, de proveedor único y todo, y no hay, por ahí menciona algunas cosas de salud, de emergencia, todo, la misma ley de salud, todo, pero definitivamente, yo pienso de que es como que cualquier familiar, ¿no? O sea, acá, ¿no? De cualquiera de nosotros, pues si el balón de oxígeno está a 500 soles, pues lo va a pagar, ¿no? Es decir, que puede hacerlo, o va a ser una chanchita, y eso no es soberanía nacional, ¿no? O sea, tiene que, sobreprecio, bueno, y lamentablemente es el mercado, no todos son ángeles del oxígeno, ¿no? Entonces, hay ese tema, ¿no es cierto? El que tiene, en esta oportunidad, el que tiene el manejo, es el que pone las condiciones, el que la ha producido, y para eso, pues es todo un monstruo, y gasta plata en eso, invierte en eso y toda la cosa, ¿no? Y si nos encontró no con la ropa completa, pues ahí estamos, ¿no? Esa es la cuestión. Amigos, una cuestión final, pero en lo personal, si me permiten, yo, ya bueno, vamos a terminar, pero el próximo domingo les voy a pedir permiso, no voy a poder estar, porque, bueno, si esto es muy Manuel, personal, estoy cumpliendo, sí, 40 años de continúa, casado, entonces, sí. excelente, felicitaciones desde ahora. Gracias, Terminamos, la próxima ya. semana sigue Carlos Dor con la exposición de su hijo. Y bueno, si la graban, estaría ideal, ¿no? La van a grabar. Con el agradecimiento muy especial a nuestro querido Moisés Murga por su aporte, muy valioso. Ahí se están viendo en el chat varias felicitaciones ya. Y más bien tú nos dirás ya por el interno la próxima conferencia tuya cuándo sería, ¿no? Bien, amigos, entonces muchas gracias nuevamente a todos, especialmente a Moisés. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, David.